¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Live from Trading Desk junto a códigoforex.com y que les habla Renato Campos. Antes de iniciar, por supuesto, este seminario, me gustaría que me confirmaran audio e imagen, por favor, con el fin, obviamente, de que todos puedan tener una recepción adecuada de los próximos 45 a una hora de seminarios que tenemos. Recordarles que como estamos realizando transmisiones de forma remota, ante cualquier problema que tengamos con la señal, esperar pacientemente que yo me vuelva a reconectar y por supuesto obviamente invitarlos a que también, si es que se les cierra la sesión, vuelvan a ingresar, ya que dentro de la brevedad estaremos reiniciando el seminario ante cualquier inconveniente. Pues bien, agradecido entonces por la confirmación del audio y la imagen, comenzamos ya a revisar un poco qué es lo que está ocurriendo durante esta jornada en la cual los futuros de Estados Unidos, a 30 minutos de abrir Wall Street, tenemos una jornada con una caída de un 0,72% en los futuros, por debajo de los 3.500 puntos, una referencia importante, como ya lo hemos comentado en seminarios anteriores y lo dejábamos entrever el día lunes en nuestro Market Watch habitual. Un escenario en el cual los mercados comienzan a tener un poco menos de optimismo frente a lo que ha ocurrido en torno al coronavirus, los estímulos macroeconómicos que se implementan, por supuesto, para las distintas economías y, por supuesto, cómo se van dando algunos desempeños en cuanto a políticas y desenlaces políticos que se viven en algunos países puntualmente, como Estados Unidos, que tiene sus próximas elecciones el próximo 3 de noviembre. Al mismo tiempo, en Chile, por ejemplo, tenemos el día 25 de octubre, en 2 domingos más, un plebiscito en el cual se decidirá o no si tenemos una nueva constitución o se formula una nueva constitución y, por supuesto, las bases que esta constitución va a tener. Y es por eso que comenzamos con el dólar frente al peso chileno el día de hoy, que logra romper la barrera de los 800 pesos por dólar al minuto, al menos se mantiene en 802,46, fluctuando en su desafío más importante en el corto plazo, que viene siendo la media móvil de 200 periodos, que le ha ofrecido resistencia al precio durante ya varias ocasiones. Se pueden dar cuenta en una primera instancia cuando teníamos en junio un posible escenario de rebote o de recuperación del precio cuando alcanzaba la zona de los 780, luego de eso actuó como resistencia pasado obviamente el mes de junio, ya comenzando los primeros días de julio, teníamos como resistencia la zona de los 800 también, vamos acá a ver la fecha, ya por mediados de agosto, y al día de hoy entonces tenemos una nueva zona de resistencia del precio durante estos primeros días de octubre, hasta obviamente el día de hoy que comienza ya a testear la zona nuevamente. Ahora, el escenario del día de hoy es totalmente distinto, un escenario en el cual por supuesto la incertidumbre se hace presente en el mercado latinoamericano, en el mercado local, y con esto me refiero a Chile. Puntualmente, como ya lo mencionábamos con este plebiscito, que podría significar el cambio de la carta fundamental para la política nacional y por supuesto eso también va afectando un poco las expectativas y confianza que se pueda tener sobre la economía local y cómo en el mediano y largo plazo esto se pueda ir resolviendo. Ahora, uno de los puntos más importantes, más allá obviamente de esta incertidumbre que se ha ido acrecentando durante los últimos días y durante todo el mes de noviembre y desde la segunda mitad de septiembre, que ha sido un poco el apetito por el riesgo que se ha visto, o disculpen, un poco el refugio que se ha tenido sobre los dólares en la región, han sido, por supuesto, también aristas en las cuales juegan un rol fundamental lo que está pasando en Estados Unidos con las elecciones entre Biden y Donald Trump, el apoyo fiscal que aún está en veremos, que aparentemente no tiene una solución a corto plazo,
y son obviamente esos signos, esas consecuencias los que provocan entonces un refugio en dólares frente al peso chileno que mantenía hasta el día de ayer un rango de lateralización entre los 790, 792 como soporte y la zona de los 800 pesos, 798 como zona de resistencia para el tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo importante que ha ocurrido en las últimas horas que hace que el tipo de cambio suba por sobre los 800 pesos por dólar? Puntualmente, obviamente la cercanía o nos vamos acercando a la fecha del 25 de octubre, pero más importante fueron las declaraciones de Mario Marcel la jornada del día de ayer, al cierre de la jornada, frente a la comisión en la Cámara de Diputados, en donde él mencionó o hizo referencia a este posible retiro, un nuevo retiro, un 10% de los fondos de AFP, los fondos de pensión en Chile, que ya ocurrió uno entre el mes de julio y agosto, que si volvía a ocurrir algo como esto, el Banco Central y obviamente las entidades bancarias no iban a tener la misma, o sea, no iban a poder apoyar de la misma forma como lo hicieron en esta primera ocasión a la economía para mitigar los efectos negativos, la volatilidad que esto podría obviamente significar. Entonces, con esto obviamente quiere decir o deja las puertas abiertas a que el Banco Central comienza, de alguna forma dice, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero no tenemos fondos limitados para este tipo de ocasiones y el impacto a nivel fiscal también podría ser importante, por lo que se escapa en el corto plazo un poco de nuestro manejo del impacto de corto plazo. Ahora, en el largo plazo probablemente pueda ser manejable, puedan existir políticas que puedan ir cambiando obviamente esta perspectiva, pero el corto plazo se hace difícil. Entonces, lo que en definitiva, la lectura que hace el mercado y la lectura que le hago yo es que la incertidumbre podría volver a reinar sobre el mercado local ante este retiro del 10%. Eso significa que las FP deberían salir a liquidar nuevamente posiciones y volver a comprar pesos chilenos, por lo tanto, disculpen, volver a inundar el mercado con pesos chilenos en la medida obviamente que los cotizantes retiran sus fondos de pensión y por lo tanto el peso chileno, al haber una mayor abundancia de pesos en el mercado, por supuesto su valor pierde y si esto obviamente lo conjugamos con un efecto o un escenario de incertidumbre, por supuesto entonces que el peso chileno pierde más terreno y el dólar gana un terreno principalmente por un efecto fundamental y también por un efecto técnico, como ya lo estamos revisando en este grado lateral que al menos dibuja entre la zona de los 760 y los 820, 823 pesos por dólar. Ahora, es probable incluso que el tipo de cambio alcance la zona de los 836 pesos por dólar, que esta zona de lateralidad que nosotros veníamos brindando inicialmente no puede hacer a lo mejor un rango lateral, sino que puede hacer solamente una secuencia bajista y la zona de los 820 puede hacer un efecto transitorio para la cotización del tipo de cambio, por lo que por sobre la media móvil exponencial podríamos ver un salto hacia la zona de los 820, un rechazo momentáneo muy probablemente, y aquí es donde a lo mejor yo me juego el movimiento tras el plebiscito, donde se pueda dar a lo mejor, si es que no se da antes, durante la próxima semana o durante los próximos días, si es que no se da este salto a los 820, probablemente pueda ser tras el plebiscito, una toma de beneficios muy apresurada en torno a los 820, una caída nuevamente hacia la zona de los 800, confirmando los niveles de los 800 como un soporte, para luego a lo mejor continuar hacia la zona de los 836 y posiblemente hacia la zona de los 860 pesos por dólar, que no, ahora al día de hoy, si bien a comienzos de esta semana lo descartaba un poco o todavía lo tenía con dudas a un avance hacia la zona de los 860 pesos por dólar, creo que tengo mayor confianza en esta posible evolución que el tipo de cambio puede alcanzar durante las próximas semanas de cara a finalizar este año 2020 y probablemente durante el primer trimestre del año 2021 podríamos ver entonces un tipo de cambio en torno a los 860 pesos por dólar. No estoy diciendo que a lo mejor se pueda dar durante, no sé, enero, febrero, marzo, sino que lo que indico es que en ese periodo de tiempo es probable que se alcancen, por supuesto, esos niveles. Ahora, que se mantengan o no, eso ya es distinto. Eso obviamente hay que tenerlo en consideración. Pero puntualmente esto radica o se traduce en que en las temporalidades o las noticias que vamos a estar conociendo de cara obviamente a finalizar este año 2020 y por supuesto
de cara al próximo año 2021. ¿Cuáles son uno de los catalizadores que considero más importantes de cara a finalizar el año y, por supuesto, comenzar el primer trimestre del 2021? Es la vacuna en contra del coronavirus, una vacuna que al día de hoy no hay resultados positivos y no hay obviamente una confirmación de decir, sí, tenemos una vacuna que va a estar disponible para todo el mundo, o al menos va a estar en producción para que sea posible curar a las personas con coronavirus o que las tasas de mortalidad, por supuesto, se vean disminuidas. Si bien existen tratamientos al día de hoy que reducen esa tasa de mortalidad, que incluso ha ido reduciendo esas tasas de mortalidad conforme avanzan los meses, por el conocimiento que se tiene por el coronavirus puntualmente. El tener una vacuna, la idea es, por supuesto, mitigar a cero prácticamente esa tasa de mortalidad, o un tratamiento que en definitiva mitigue en cero esa tasa de mortalidad. eh, y al día de hoy, como se venía prometiendo durante el primer y segundo trimestre de este año, y sobre todo durante el segundo trimestre, en donde las expectativas de recuperación económica a raíz de los ensayos y las vacunas que podían estar desarrolladas, las promesas que infructuosamente ha lanzado Donald Trump, que decía que iban a tener una vacuna antes de las elecciones, ya restando 15 días aproximadamente, no tenemos una vacuna y los resultados al día de hoy parecen ser bastante defectuosos, como se han ido revisando en algunos de los ensayos clínicos por parte de las farmacéuticas. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que en definitiva, cuando no tenemos una vacuna al 31 de diciembre, que se ha venido prometiendo la recuperación, que el coronavirus va a ser combatido, etcétera, tenemos un año que, en tantas expectativas que se han ido inflando durante los últimos meses, cuando estas expectativas no logran ser cumplidas, el mercado obviamente es presiente y se deja ver con una decepción de tal grado que podríamos venir a eliminar gran parte de las ganancias que se han tenido durante este año, o durante los últimos 12 meses puntualmente. Entonces, al considerar, por supuesto, esto, es importante cómo nosotros vamos a estar mirando el desarrollo del mercado de cara, obviamente, a los próximos días, cómo también va a reaccionar ante las elecciones en Estados Unidos, ante el Brexit, por supuesto. O sea, se viene un cierre de año bastante interesante. Ahora, lo comentaba yo el día lunes, es muy probable que el mercado, de cara a finalizar el año, probablemente ya termine sus cotizaciones o su volatilidad en torno al 15 de diciembre, y es donde los inversionistas van a tener mucha más cautela en cuanto al posicionamiento que van a tener, esperar obviamente el cierre de año, ser muy expectante con las noticias que yo ya les indicaba, y creo yo que a partir del 1 de enero o el primer día de transacciones o bursátil que podamos tener disponible, se van a comenzar a dar descensos importantes en la bolsa si es que esto obviamente no llega a ocurrir. Otro de los efectos importantes en el mercado el día de hoy y por qué también ha venido descendiendo es puntualmente por el paquete fiscal que podrían implementar Estados Unidos, que al día de hoy no se logra un acuerdo entre los demócratas y republicanos, en donde los demócratas proponen un paquete de 2.2 trillones de dólares, mientras que los republicanos solamente alcanzaron hasta un 1,8 trillones de dólares en ayuda. Algo que fue rechazado, obviamente ahí ya comienza el tira y afloja político, en donde Donald Trump acusa a Nancy Pelosi, que es la representante, la presidenta de la Cámara de Representantes, que es demócrata, que no quiere ayudar obviamente a los estadounidenses, etcétera, y ahí obviamente se está dando el discurso. Pero el mercado comienza a descontar que no van a haber ayudas fiscales antes o previamente a las elecciones del 3 de noviembre, y esto obviamente ya va a quedar en una negociación constante de cara a finalizar el año y ver, por supuesto, cómo se cierran este tercer trimestre que comprende el mes de octubre, noviembre y diciembre. Son obviamente efectos que son negativos, y al mirar el índice, voy a cambiarme a un gráfico del índice como tal. Al cambiar el gráfico del índice a nivel semanal, quiero que lo vean. Disculpen, vamos a ver el semanal. El semanal muestra o nos deja una vela negativa al día de hoy, ya restando medias jornadas de transacción, hoy día jueves, ya mañana día viernes, con noticias macroeconómicas al día de hoy que veníamos conociendo. Aquí vamos a actualizar el calendario, que no lo he revisado durante esta mañana. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vuelven a aumentar.
El índice manufacturero del Empire State con respecto al mes de octubre cae hasta 10,5 puntos, o sea, ya eso da cuenta que la economía en el corto plazo se está desacelerando. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia muestra una creciente mejora muy importante. Vamos a revisar cómo se ha venido dando el histórico o las últimas publicaciones, pero aquí lo que considero yo importante de las publicaciones de datos del día de hoy es el aumento en las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Un aumento que podría significar a grandes rasgos una mantención en la tasa de desempleo para el próximo reporte en torno a la cifra anterior o incluso un posible aumento. Pero lo que más considero esto es que finalmente siguen aumentando las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, o sea, siguen aumentando la gente que está desempleada en Estados Unidos, y los paquetes fiscales o los paquetes de ayuda no salen no salen del horno aún, y eso obviamente pone en aprieto a la economía. Dentro de los próximos días voy a estar publicando un artículo, se los doy como un anticipo, en donde hago mención un poco a las expectativas de Producto Interno Bruto. Si bien, por ejemplo, el día de ayer el Fondo Monetario Internacional proyectó un mejor Producto Interno Bruto para este año, un mejor Producto Interno Bruto para el próximo año 2021, pero obviamente en un rango bastante acotado, bastante decepcionante, de acuerdo obviamente a las expectativas de crecimiento que cada economía tiene y obviamente el potencial de crecimiento que tiene el mundo entero. Lo que quiero ir con esto es que finalmente el Producto Interno Bruto y sobre todo el nominal va en directa relación, una relación directamente proporcional con los paquetes de ayuda que se puedan implementar por parte de los bancos centrales y por parte del fisco. Por lo tanto, es sin duda que el Producto Interno Bruto va a mejorar si es que los incentivos, si es que las ayudas económicas continúan saliendo del horno y continúan obviamente inundando el mercado. Por lo tanto, me parece que al igual que lo que ocurrió después de la crisis subprime, al tener la lectura de desempleo, más que la lectura de desempleo, las nóminas no agrícolas, pasó a ser una cifra totalmente irrelevante para el mercado durante un periodo bastante largo y sobre todo un periodo de recuperación, que creo yo que al día de hoy el Producto Interno Bruto va a ser un dato que va a pasar a segundo plano, y el dato más importante va a comenzar a ser la inflación que ya sabemos, a raíz obviamente de los estímulos macroeconómicos que se implementan, debiese aumentar considerablemente, y así es como lo viene anticipando la Reserva Federal, que van a estar disponibles o van a estar dispuestos a ver una inflación por sobre el rango meta del 2 al 3% que ellos tienen obviamente como un estimado. Y este rango de inflación podría aumentar a nivel mundial. Y si este rango de inflación no se logra controlar de buena forma en el mediano y largo plazo, las consecuencias podrían ser desastrosas. Ahora, otro artículo que estuve leyendo esta mañana en Bloomberg, el cual hace referencia a los incentivos, los estímulos macroeconómicos que implementa la Reserva Federal y los distintos bancos centrales, es que sin estos estímulos, si es que la Reserva Federal no sigue inyectando estímulos o sigue comprando bonos, el mercado se desestabilizaría de una forma totalmente increíble, y eso obviamente pone también un poco en alerta lo que está ocurriendo a nivel general del panorama que se tiene si es que la Reserva Federal no sigue apoyando la economía, o si es que hacen obviamente ajustes en su programa de estímulo al día de hoy. Por lo tanto, son situaciones muy importantes que tenemos que considerar, y cómo obviamente lo vamos a estar revisando conforme obviamente avancen los meses y los trimestres, y el comportamiento, por supuesto, del mercado en términos generales. Al revisar entonces lo que digo con respecto al S&P a nivel técnico, el cierre semanal que podríamos estar esperando es por debajo de la zona de los 3.510 puntos, una zona entonces de resistencia que ya lo habíamos mencionado, una zona en la cual fueron cierres semanales del mes de agosto y aperturas de la primera semana de septiembre finalmente. Por lo tanto, es una zona de resistencia. Si bien hay una mecha bastante grande que logró ese máximo histórico en torno a los 3.590, 3.589 puntos aproximadamente, me parece que la referencia importante en términos de resistencia es la zona de los 3.510, que son los precios de apertura y cierre de las velas que ya mencionaba a nivel semanal. Por lo tanto, un cierre por debajo de esta zona da pie para pensar entonces en un potencial retroceso de la renta variable hacia los mínimos que logró en primera instancia
durante el mes de septiembre en torno a los 3.200 puntos, pero más importante creo yo que es un retroceso directo hacia la zona de los 3.000 puntos en un proceso bajista considerablemente importante. Muy probablemente lo que pueda ocurrir es que el mercado descienda hasta la zona de los 3.200 puntos, que fue el último soporte importante en el corto plazo. Esto a lo mejor puede ocurrir con la elección en Estados Unidos, los compradores ante la magnitud de estímulos que hay o de dinero circulando en el mercado, me parece que podrían salir los 3.200, pero aquí es donde el impulso que podríamos esperar hacia a buscar por a lo mejor este grado de lateral que debería conformarse entre la zona de los 3.500 y los 3.200, me parece que no debería tener tanta fuerza, y el rebote que debería darse debería ser solamente hasta la zona de los 3.400, y ahí es donde a partir de los 3.400 comenzar a ver el proceso bajista hacia la zona de los 3.000 puntos y comenzar en el mediano y largo plazo extender un rango lateral, ya sea por debajo de los 3.500 o por debajo de los 3.400 con un soporte en los 3.000 puntos. Ahora, si el escenario, por supuesto, comienza a ser menos positivo y comienza a ser incluso negativo en el largo plazo, podríamos ver descensos mucho mayores, y ya obviamente eso ya lo estaríamos comentando conforme avancen los trimestres o conforme obviamente avance el desarrollo del mercado en términos generales. Ahora, un punto importante también es la divergencia que el mercado o el RSI nos viene a mostrar con respecto al precio, una divergencia que se acentúa finalmente con este último máximo que logra este mes de octubre, los primeros días de octubre, y en donde el RSI comienza ya a ver un giro en la tendencia bajista de su desarrollo negativo de los máximos decrecientes. Por lo tanto, la divergencia entre los máximos que el S&P logra parece obviamente ser un dato más o una referencia importante para considerar posibles eventos bajistas que se puedan venir a dar en el mercado. Entonces, lo que tenemos por delante en el corto plazo, y nos vamos a pasar a ver ahora los futuros para ver con mayor claridad qué es lo que está ocurriendo durante esta jornada. Tenemos un nuevo descenso durante gran parte de la sesión asiática y europea, y iniciando la sesión americana tenemos leves rebotes, algo muy particular, sobre todo por la zona de soporte que ya vamos a estar revisando en torno a los 3.440, 3.420, pero lo que también destaco es el pullback que realiza o conforma el RSI hacia la zona del RSI. Si bien no se logra este pullback, ahí es donde obviamente tengo yo la duda si es que este descenso puede continuar durante los próximos días o no, y es donde la fuerza relativa que se pueda dar, ahí es donde tengo ciertos escenarios bastante ambiguos que se puedan dar. ¿Por qué? Porque si es que el mercado cierra en torno a los niveles actuales esta semana, incluso a los niveles actuales, daría el paso o la posibilidad de que exista un rebote a nivel diario, intradiario, de 4 horas probablemente, nuevamente hacia la zona de máximo o niveles Fibonacci, de acuerdo al retroceso que el mercado viene presentando, y es donde a lo mejor el RSI podría dar una fuerza relativa mucho mayor y mostrar a lo mejor un testeo, un pullback más concreto a la línea de tendencia que vulneró ya el RSI en el pasado, esa línea de tendencia de RSI de fuerza relativa que viene construyendo desde febrero a la fecha. Por lo tanto, creo que hay que estar pendiente con respecto a los movimientos del mercado. Si bien soy bajista, como ya lo he indicado, lo he comentado en los últimos 2 meses, que comienzo a ser más bajista que alcista en la bolsa americana, los niveles, y considerando por supuesto cómo el mercado reacciona ante los retrocesos que este presenta, pueden ser niveles importantes a considerar con posibles rebotes que se puedan venir a presentar. Por lo tanto, ante este descenso, fíjense qué es lo que ocurre. Ya teníamos aquí seteado un Fibonacci con respecto al impulso alcista que se había logrado, y lo voy a marcar. Este es el impulso alcista, el retroceso hacia el 50% de Fibonacci, que está en torno a la zona de soporte o a los máximos y mínimos que el mercado había logrado previamente, y este nivel entonces podría dar paso a un salto, y un salto que creo yo no debería tener tanta fuerza, que debería ir hacia la zona de los 3.480, 3.490 como máximo, y ahí comenzar a fluctuar durante los próximos días o durante las próximas horas de cara a finalizar la semana, y probablemente mantenerse así durante los próximos días de cara a las elecciones. Ahora, si vemos una caída hacia la zona de los 3.320,
previo a las elecciones, pareciera ser que el escenario puede ser donde los inversionistas prefieren deshacerse de posiciones esperando el resultado y conociendo el resultado salir a comprar el mercado de renta variable o no, dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, me parece que es interesante la zona en la cual se pueda venir a desarrollar el precio, pero me parece más importante cómo vaya a cerrar la semana y cómo vayamos a estar revisando este cierre semanal el día lunes, lo que voy a estar comentando en el Market Watch, en el próximo Market Watch del día lunes. Ahora, ¿haría algo yo al día de hoy con la renta variable en términos de transacción? En este gráfico 4 horas, si bien restan 2 horas y media, todavía le falta desarrollo, le está costando trabajo el superar la media móvil exponencial de 50 pedidos que la ha venido considerando previamente como un soporte, por lo tanto ahora puede pasar a ser una zona de resistencia y en la zona en la cual se encuentra puede ser a lo mejor un catalizador técnico suficiente como para venir a buscar un nivel de soporte un poco más abajo antes de mostrar posibles rebotes, etcétera, o de construir a lo mejor un escenario distinto al que estoy yo comentando, pero en el corto plazo, fíjense, la media móvil intenta recuperar la media móvil de 200 periodos que sí ha venido funcionando muy bien como un soporte en ocasiones anteriores. Lo voy a marcar acá con circunferencia amarilla, fíjense. Cómo viene actuando como soporte muy bien, o el día de hoy intenta vulnerar esta secuencia. Por lo tanto, durante la vela de 4 horas que estemos revisando este gráfico horario que estemos mirando, va a ser relevante cómo el mercado se dibuja o bien cómo se comporta en torno a dicho nivel. Por lo que si existen rebotes a partir de la zona actual, sobre todo si vemos a lo mejor gráficos de 15 minutos, que puede ser obviamente una referencia bien importante, pueden darse a lo mejor saltos por sobre esta media móvil de 50 periodos, que viene marcando ya una pauta bajista, una secuencia de máximos decrecientes para el precio. Incluso ahí puedo yo setear el condicionante de caída, a lo mejor puede ser eso lo más adecuado. Por lo tanto, mientras se mantenga por debajo de esta secuencia bajista en el corto plazo, no consideraría a lo mejor un salto en el precio hacia la zona de los 3.490, que me parece podría ser un objetivo en el caso de ver movimiento alcista. Por lo tanto, al día de hoy, al minuto, no existen referencias negativas o más negativas. Creo yo que el desarrollo o este resultado de nuevas peticiones de subsidio por desempleo es un poco lo que daría cuenta del entusiasmo que el mercado podría mantener durante la jornada como excusa, a lo mejor de que la lectura podría ser la siguiente: si el mercado llega a subir, probablemente los titulares van a ser el mercado rebota por expectativas de incentivos de fiscales, de acuerdo obviamente a la caída en los empleos de Estados Unidos, o que la Reserva Federal esté expectante a lo mejor a cómo evolucionan los empleos en Estados Unidos para hacer cambios en su estructura de compra de bonos o en su estructura de ayuda monetaria que realiza al día de hoy. Esas serían a lo mejor las excusas que podríamos estar leyendo en los titulares de cara a un posible movimiento alcista que el mercado pueda venir a experimentar. Pero si no se llega a experimentar el movimiento este que digo, un posible movimiento alcista, creo que la noticia es pesimista y que ante cualquier signo o estos seguidillas de signos negativos que se puedan venir y seguir dando durante las próximas semanas, van a ser consideradas, por supuesto, también negativas y podríamos entonces seguir viendo una presión bajista o una condicionante bajista sobre la renta variable durante los próximos días y de cara a la elección en Estados Unidos. Por lo tanto, sin embargo, ante lo dicho, creo que hay que mirarlo con cautela ante lo que pueda ocurrir, pero me parece muy buena idea el estar pendiente ante posibles rupturas de esta media móvil para venir a buscar niveles de los 3.490, entre 3.480 y los 3.500 puede ser, creo yo, un rango muy interesante. No creo que el tipo de cambio, disculpen, la renta variable en Estados Unidos pueda venir a superar la zona de los 3.500, que ya hemos dicho es un nivel importante a nivel semanal, como fue la última semana de agosto y la primera semana de septiembre, que son obviamente los que definen ahí un nivel de techo importante para la cotización de las acciones en Estados Unidos. Otra de las referencias importantes que tengo al día de hoy viene siendo el euro dólar, que por fin viene a mostrar un escenario de caída. Afortunadamente, de acuerdo a la posición, aquí limpié un poco la posición que les había comentado el día lunes, una posición de venta que busqué en realidad por una formación de hombro, cabeza, hombro que se venía dando, que es esta posición o esta figura, la que yo comentaba el día lunes.
cuando yo había entrado corto, mi stop estaba en 1.1830, afortunadamente no tocó mi stop loss en la plataforma, si bien aquí en los precios alcanzó el 18.30, a mí afortunadamente no me sacó por stop, por el diferencial de spread que se pueda tener, y al día de hoy vengo sumando una nueva transacción, o sea, a partir de la transacción primera que tenía, el día de ayer sumé una nueva transacción en corto, no el día de ayer, el día antes de ayer sumé una nueva transacción en corto, y ya mantengo entonces una perspectiva bajista por debajo de la zona de los 1.1710, que era la referencia importante, y las recuperaciones durante la jornada de ayer, que incluso lo comenté en Twitter, fíjense acá para que lo puedan tener como referencia. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Ayer, 14 de octubre, euro dólar bajo 1.1770, 60, se mantiene bajista. Ese fue el comentario que hacía el día de ayer. Por lo tanto, se mantiene bajista, logra respetar toda línea de tendencia o secuencias de medias móviles que actúan como resistencias para el precio. En gráficos de 4 horas, la presión bajista o el carácter bajista de las velas parece ser determinante, sobre todo por la vela que cierra previa o durante las primeras horas de la sesión europea, caídas en la cotización del euro frente al dólar, un refugio, o bien el dólar, el mercado comienza a refugiarse en dólares, un poco en la línea de lo que nosotros ya veníamos comentando, o las expectativas que teníamos para la cotización del dólar a nivel internacional. El mercado creo que comienza ya a posicionarse a favor del dólar, no está esperando más antecedentes, y podríamos seguir viendo entonces descenso durante los próximos días hacia la zona de los 1.16, como ustedes bien saben, y los 1.15, que es el objetivo de mediano plazo al día de hoy, corto, mediano plazo, que tenemos para la cotización del euro frente al dólar. Así que mantenemos nuestra posición en corto. Aquellos que deseen cotizar o bien tender a buscar posiciones de venta, me parece que habría que tener mucha cautela si es que si desean posicionarse en venta. Lo que haría es tomar el cierre de esta vela, si es que cierra totalmente bajista, eliminando la incertidumbre o la duda que la vela horaria dejó anteriormente. La tomaría, entonces esperaría que el cierre sea totalmente bajista para tomar la posición en venta, y los stop los tendría por sobre la zona de los 1.1770, o sea, en 1.1780, 1.1785 dejaría un stop, y nos quedaría a lo mejor una referencia de riesgo-retorno. Vamos acá a ver si es que nos da 1.1785 más o menos, ya más o menos por ahí. Y por supuesto ustedes bien saben que nuestro objetivo en el euro dólar es 1.15, nos deja una posición como tal, más o menos eso deberían tener ustedes como una posición en relación a riesgo-retorno, no arriesgar más del 1 al 2% en una transacción como esta, pero ya mantenemos entonces la posición negativa. Una nueva posición que sumé la jornada, la noche de ayer, fue un corto en australiano dólar, el cual tomé finalmente en torno a los niveles de los 0,7140 aproximadamente, que era este rango lateral que estaba dándose en el corto plazo. Vamos aquí a mirarla. Más o menos por ahí tomé la posición, una posición en corto que estoy buscando una caída bastante bien importante hacia la zona de los 0,70, 0,68 incluso, con objetivo 0,69, un primer objetivo importante por un patrón bajista que se viene desarrollando. Y ahora, la posición, si bien la tomo por un efecto fundamental, existen o existían elementos técnicos que me permitían a mí considerar esta posición en corto, que era la ruptura de esta secuencia alcista que el precio venía dibujando durante las últimas semanas. Desde el 28 de septiembre venía mostrando un carácter alcista, consecuencia de máximo y mínimos crecientes, pero creo que la secuencia bajista que también dibuja desde el agosto, el 31 de los primeros días de septiembre a favor del dólar, viene siendo obviamente la pauta y la tónica que ya obviamente hemos venido comentando en otros seminarios, y este posicionamiento del mercado a favor del dólar, o la recuperación del dólar finalmente como un refugio natural. Pero lo más importante del condicionante de por qué llegué a considerar esta posición en corto
fue por los comentarios que dejó el presidente del Banco de la Reserva Federal de Australia, donde declaró la posibilidad de recortar la tasa de interés en 10 puntos base, lo que significa entonces que comienza un nuevo proceso de acomodaticio, como se podría decir, o flexible, de una flexibilidad monetaria para la Reserva Federal de Australia, y esto obviamente provoca una fortaleza del dólar como refugio y más bien una debilidad del australiano debido obviamente a la cantidad de dólares que inundan el mercado al día de hoy. Eh, por lo tanto, parece ser muy interesante cómo se vienen a dar algunas situaciones. Deme unos segundos y continuamos con la revisión del australiano dólar. Perfecto, disculpen. Entonces continuamos. Con el proceso, con esta intención de recortar la tasa de interés de Australia, podría obviamente significar nuevos descensos, que el mercado continúe posicionándose a favor del dólar americano en este caso, y la proyección, aquí es donde obviamente tengo un poco mis dudas hacia dónde buscar un objetivo claro. Existe una zona de soporte y resistencia, una franja pivote entre la zona de los 0,7010 y los 0,6960 aproximadamente, o incluso un poco más abajo podría llegar a considerar esta franja. Em, por lo tanto, el primer objetivo debería ser en torno a 0,7010, 0,70, 0,69, dependiendo de la volatilidad que el mercado nos entregue. Incluso si es que la volatilidad continúa, podríamos venir a buscar 0,6970. Pero las medias móviles y las rupturas o confirmaciones de tendencias de largo o mediano plazo, como por ejemplo puede venir a ser toda esta secuencia bajista que el mercado venía desarrollando, o puede, si aquí lo preciso mucho mejor, podríamos venir incluso a buscar niveles de soporte y resistencia que se consideraban en agosto, por ejemplo, mínimos de agosto que el mercado logró aguantar durante el año 2019, luego de eso todo el desplome a partir del coronavirus a favor del dólar americano. Por lo tanto, muy probablemente la situación para permitir ver descenso hacia la zona de mínimos que se llegaban a dar en agosto del año pasado. Por lo tanto, podríamos incluso venir a tener expectativas de caída hacia la zona de los 0,67, 0,6650, 0,6680 aproximadamente. Podrían ser expectativas bastante cruciales. Ahora, estas expectativas, por supuesto, tenemos dos lecturas de todo esto. Primero, los rumores o bien la sensación o el mercado que podría estar esperando entonces un recorte de tasa. El mercado podría anticipar esto. Ahora, si esto se llega a dar y las situaciones en cuanto al coronavirus siguen empeorando, como ustedes bien saben, el mercado lo que hace muchas veces es anticipar eventos, anticipar situaciones. Por lo tanto, si esta situación cumple con las expectativas del mercado, en este caso expectativas negativas para el australiano, o sea que nos posicionamos en corto, podría a lo mejor cuando se da la noticia, muchas veces el mercado no reaccionar. Cuando se da la noticia y se cumplen las expectativas, el mercado cumple, ya realizó su movimiento, etcétera. A lo mejor va a mantener probablemente la secuencia bajista. Probablemente eso significa que a lo mejor que en el tiempo siga cayendo, pero cuando ocurren situaciones como si se cumplen las expectativas bajistas o de recorte en la tasa de interés y también existe un escenario negativo para la economía, ya sea porque el coronavirus se sigue desarrollando, sigue obviamente estrechando, se siguen cerrando las economías, se sigue necesitando incentivos, etcétera, que la situación obviamente a nivel mundial se sigue exacerbando, la incertidumbre sigue aumentando, es donde estos impactos en ese minuto puedan ser o volver a darse impactos nuevos, y es por eso entonces que mantendríamos la posibilidad de venir a buscar descenso hacia la zona de los 0,6690, 0,6680, o la media móvil de 200 periodos que podría actuar como un primer soporte para el precio en torno a los 0,68 más o menos, podrían ser los niveles a considerar. Pero técnicamente nuestra primera referencia deberían ser la zona de los 0,6930, que es esta posible secuencia bajista. Aquí es donde a lo mejor en el corto plazo lo que podría llegar a ocurrir, si es que se llega a vulnerar la zona de los 0,7010 en primera instancia, podríamos ver descenso en la cotización por debajo de este nivel, de los 0,7010, rebotar en la línea de tendencia bajista o en la secuencia de mínimos decreciente
hacia la zona de los 0,70, 0,7010, continuar el proceso bajista, rebotes constantes, etcétera, y una ruptura de esa secuencia para ver un posible descenso mucho mayor. Ahora, descartaría recuperaciones por de pronto por debajo de los 0,7010 porque el condicionante sigue siendo negativo con respecto obviamente a las probabilidades de tasas de interés en Australia. Ahora, si es que esto no llega a ocurrir, si es que el Banco Central no llega a recortar su tasa de interés, lo cual dudo que llegue a pasar es un escenario contrario, el mercado debería tender a devolverse todo lo que venía perdiendo al día de hoy y es obviamente una referencia importante que se tiene que tener. Pero la secuencia al día de hoy es bajista, por lo tanto vamos a mantener esa perspectiva en el mediano y largo plazo para la cotización del australiano frente al dólar americano. En el caso del petróleo, volvemos a mantener la zona de lateralidad entre los 41,30, que lo comenté también esta mañana en Twitter, y los 36,80. El soporte más importante en el corto plazo viene siendo la zona de los 39,30, 39,25 más o menos, 39,20, viene a ser el soporte más importante en el corto plazo, por lo tanto por debajo de los 39,20 deberíamos ver un fuerte descenso de la cotización hacia la zona de los 36,70 si es que eso llega a ocurrir, o sea 37, disculpen, o los 36,80 que tenemos como soporte para el petróleo. Recordar que las expectativas ante la situación que viene ocurriendo, sobre todo por las restricciones de movilidad, los lockdowns o los confinamientos que puedan llegar a ocurrir, las restricciones de movimiento, son un catalizador importante para el mercado y sobre todo para el petróleo, que las proyecciones incluso de la OPEP vienen en constante disminución. Ahora, si bien el petróleo podría haber variaciones importantes o saber de variaciones importantes tras las elecciones de Estados Unidos o con los resultados de las elecciones en Estados Unidos, creo que lo más importante de cara a finalizar este año 2020 va a ser la última reunión OPEP que tiene, vamos a buscar aquí al tiro de inmediato. November. Vamos a buscar cuándo en la fecha, el 30 de noviembre en Austria, el 30 de noviembre del 2020 viene a ser entonces la próxima reunión de los miembros productores de petróleo. Por lo tanto, creo yo que esa fecha o lo que se pueda deparar o lo que pueda deparar el mercado después de esa reunión, sobre todo con proyecciones, posibles cambios en los recortes de producción, etcétera, va a ser relevante para el petróleo. Por lo tanto, espero que de cara a ese 30 de noviembre el petróleo siga manteniendo este rango de cotización en torno a los 41, entre los 41 y los 37 dólares para darle un rango más cerrado a la cotización. Por lo tanto, si es que el petróleo viene a caer antes del 30 de noviembre, de aquí a lo mejor a los últimos días de octubre, creo que estar comprando petróleo o hacer jugadas de corto plazo en esta lateralidad me parece una muy buena estrategia para estar buscando ahí algunos pips o algunos dólares de ganancia que se puedan venir a obtener en cotizaciones de corto plazo. Así que voy a estar atento a los rangos superiores e inferiores. Es algo que no le había dado tanta importancia al petróleo durante los últimos días porque mantengo una perspectiva mucho más a largo plazo, pero centrarse en estas noticias que se vienen a dar en el corto plazo y cómo el mercado se está reaccionando nos pueden dar obviamente una referencia mucho más importante o también interesante para estar mirando o estar considerando posiciones en el corto plazo de algunos instrumentos. Así que obviamente viene a ser relevante esta situación. Un segundo, estimados, y continúo con el seminario. Entonces, vamos a seguir entonces con esta referencia en el corto plazo de cara al 30 de noviembre y dependientemente de lo que pase el 30 de noviembre es como vamos a definir realmente entonces nuestro portfolio, pero al minuto, como ya bien lo digo, en el largo plazo sigo considerando un escenario bajista en la cotización del petróleo WTI. Veamos cómo sigue desempeñándose la renta variable. La presión bajista se mantiene durante esta hora de cotización, no logra recuperar la media móvil de 200, parece que el condicionante de caída el día de hoy podría continuar, algo que nos vamos a mantener atentos durante la jornada, si bien restan 15 minutos para que se llegue a desarrollar esta vela. Por supuesto, el desarrollo del mercado también hay que mantenernos pendientes, está ahí fluctuando en torno a la media, se mantiene la tendencia bajista. El euro dólar por debajo de 1,17 incrementa su movimiento bajista.
el tipo de cambio, el dólar frente al peso chileno por sobre los 800 ya es un signo bastante positivo, por lo menos para mi posición en largo, que mantenemos desde agosto, los primeros días de agosto más o menos. Así que mantenemos entonces nuestro posicionamiento en esta instancia. En el caso del oro, mantengo todavía una expectativa bajista hacia la zona de los 1850 en primera instancia, incluso un poco más abajo dependiendo de la volatilidad, pero le ha costado trabajo. He perdido ya 2 transacciones de corto plazo, más bien 2 transacciones que he intentado tomar en oro, con stop bastante acotados. Y por lo tanto ya no voy a insistir más en posicionarme en corto en el oro a menos que vea algo realmente claro el día de hoy, por lo que me mantendría atento a qué es lo que puede llegar a ocurrir en la cotización del oro durante la jornada. Porque pasan dos cosas, que eventualmente yo estoy considerando la caída del oro por un fortalecimiento del dólar, pero también la incertidumbre parece que está jugando un rol importante, y dando un poco esta ambigüedad de lo que puede hacer el oro. Recordemos que el oro es un instrumento tipo refugio, por lo tanto, ante escenarios de incertidumbre o de aumentos de inflación, como fue el aumento de inflación que ocurrió el día de ayer en Estados Unidos, podríamos ver entonces una mantención más alcista del oro. Por lo tanto, creo que la zona de los 1800 como un objetivo de caída, un objetivo fugaz de caída puede ser interesante. Pero como no está reaccionando el oro a favor del dólar, como se vienen dando en otros instrumentos, creo que tendría cautela con considerar entonces estas posiciones de venta. Ahí es donde a lo mejor voy a corregir un poco la línea de tendencia, ahí la tengo un poco más clara, donde hay secuencias de mínimos y máximos que son un poco más consecuentes. Así que al minuto me voy a ahorrar a lo mejor el seguir perdiendo algunos dólares en esta transacción. Y como ustedes bien saben, por lo general, y ya se lo he comentado, por lo general yo en el corto plazo pierdo plata, pero en el mediano plazo, cuando logro encontrar un precio de entrada correspondiente o adecuado, logro ganar dinero, y obviamente cubrir las pérdidas, ser rentable en el negocio. Pero al día de hoy en esta posición ya he perdido 2 transacciones, por lo tanto prefiero mantenerme al margen. Lo mismo que me ha ocurrido, por ejemplo, con el euro frente a la libra. He perdido ya algunas transacciones, sobre todo porque mantiene la intención de vulnerar la secuencia bajista, esta cuña bajista que ya está en su punto máximo, en su punto de expresión máximo, por lo que si al día de hoy viene a recuperar y cierra por sobre la zona de los 0,9066, que es la media móvil exponencial de 50 periodos que viene actuando como soporte y resistencia durante las últimas jornadas, podría ser una posibilidad el estar considerando posiciones de compra en el euro libra y volver a considerar entonces este tipo de transacciones. Pero al minuto voy a mantenerlo todavía me voy a mantener bastante cauteloso con respecto a este tipo de posiciones, pero sigo contemplando posiciones de compra en el euro libra. Así que al menos, muchachos y muchachas, nos mantenemos con esta transacción. No tengo más que comentar por el día de hoy. Agradezco, por supuesto, como siempre, que puedan participar de los seminarios. Espero que haber explicado de la mejor forma posible lo que viene ocurriendo con los distintos mercados, y cuáles son las siguientes posibilidades o transacciones que podríamos estar considerando. Así que se los agradezco mucho. Que tengan una muy buena jornada de día jueves. Por supuesto, atentos mañana entonces al día viernes. Los dejo invitados a que nos sigamos en Twitter, en donde en Twitter voy a estar publicando el cierre de los instrumentos, seguir haciendo comentarios de los instrumentos que habitualmente estamos revisando. Así que los dejo invitados a estar en Twitter. Y por supuesto, obviamente, cualquier duda que puedan tener, se la pueden hacer llegar a la gente de Código Forex en info@códigoforex y .com, y en Instagram también tienen Instagram en @código forex. Así que invitadísimos desde ya. Nos vemos el lunes a las 7 de la tarde, hora de Nueva York, en el seminario en el Market Watch. Así que y ahí estaremos revisando más en detalle, más profundamente lo que ha venido ocurriendo. Y por supuesto, obviamente les deseo un muy buen trading. Un abrazo para todos, un muy buen jueves para ustedes.